reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Paul was in Corinth. Estando Pablo en Corinto, durante la noche le dijo el Señor en una visión: no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie se atreverá a hacerte daño. Muchos de esta ciudad son pueblo mío. Pablo se quedó allí 1 año y medio explicando la palabra de Dios. Taught the word of God. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, But when los judíos se abalanzaron en masa contra Pablo y lo condujeron al tribunal y lo acusaron. brought him to the tribunal Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. to worship God, Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los Paul judíos: was about to reply. Judíos, Gallio spoke to the Jews. If it were a matter of some crime, si se trata de un crimen o de un delito grave, I should with reason hear sería razón escucharnos con paciencia. that since it Pero is si a question discutís of argument, de palabra de nombre y de vuestra ley, arréglense ustedes. see to it yourselves. Yo no quiero meterme a juez de esos Be a asuntos. judge in such matters. Y ordenó despejar el He tribunal. drove them away from the tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, Sosthenes, jefe de la sinagoga, synagogue, y le dieron una paliza delante del tribunal. view. Galión no hizo caso. But none of this was of concern to Gallio. Pablo se quedó allí algún tiempo. Luego se despidió de los hermanos For quite some time. y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. Others, he sailed for Syria. Together with Priscilla and En Cencreas se afeitó la cabeza Syntyche, he had shaved his head because he had taken a vow. porque había hecho un voto. Verbum Domini. God is king of all the earth. Dios es el rey del mundo. Dios es el rey del mundo. Clap your hands. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con vítores de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el rey del mundo. He brings people under us, Él nations. nos somete los pueblos y nos juzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya. Gloria de Jacob, su amado. Dios es el rey del mundo. God mounts his throne amid shouts. Dios asciende entre aclamaciones. of applause. El Señor al son de trompetas. Tocad para Dios. Praise to our Tocad. King. Sing praise. Tocad para nuestro rey. Tocad. Dios es el rey del mundo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Christ had to suffer and to Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "You will weep and mourn, les aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre y vosotros estaréis tristes. because her hour Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, now in anguish. por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre.
También ustedes ahora sentís tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Ese día no me preguntaréis nada. Domini. Today our thoughts and prayers, El día de hoy nuestros pensamientos y oraciones our brothers and sisters están con nuestros hermanos en la fe cristiana who were martyred que sufrieron martirio in Egypt, en Egipto, cristianos coptos asesinados. going to visit a Christian monastery. Habían ido a visitar un monasterio cristiano. En las noticias reportan que 26 fueron asesinados a disparos So our prayers y a otra, por lo menos una docena más están lesionados. Así que nuestras oraciones están con las familias de los heridos y los fallecidos. in Manchester, Y también continuamos orando por aquellos en Manchester, Inglaterra, que perdieron young family members. That familiares jóvenes. pray that through the intercession of Oramos para que por la intercesión de la Santísima Virgen en especial, ella aplaste la cabeza del islamismo radical. Todo esto en realidad es un ataque en contra del cristianismo y no queremos engañarnos acerca de eso. Es una persecución. ask the Lord to end Así que queremos pedirle al Señor que ponga fin a esta purga, a este sinsentido. Today we're celebrating Hoy celebramos la festividad del memorial de San Felipe Neri, 1515 to que vivió de 1550 a 1595. considered to Es be considerado el tercer apóstol de Roma, Saint Peter. después de San Pedro y San Pablo. He's most noted for founding Es más conocido por haber fundado la clergy, which we sociedad para el or the clero congregation. laico que hoy conocemos como el oratorio, la congregación del oratorio. De joven llegó a Roma y Among the sick and the empezó a trabajar entre los pobres y los enfermos. Y a partir de esta labor fue que ganó ese título, el apóstol de Roma. También solía basic teaching in the faith deambular dando enseñanzas básicas sobre la fe, reflect upon dando temas para que la gente reflexione acerca de ellos y iba predicando acerca de la fe. Él buscaba oportunidades para entrar en conversación con la gente, engage them and lead them closer to Christ. para acercarlos a Cristo. 17 years Y durante 17 años realizó esto. Vivió como laico en Roma y se cree que probablemente ni siquiera estaba planeando hacerse sacerdote. Pero en 1544 conoció a San Ignacio de Loyola y muchos de los discípulos de San Felipe Neri finalmente empezaron a seguir a San Ignacio y ese nuevo movimiento, esa nueva comunidad religiosa en la iglesia, los jesuitas, se hicieron miembros de la Sociedad de Jesús. San Felipe Neri mismo fue invitado a considerar hacerse miembro de la Sociedad de Jesús, for one reason or another. que por una razón u otra él decidió no hacerlo. But I think we can Pero creo que podemos tener en mente cuando escuchamos esto que los santos engendran santos. Muy a menudo see this. vemos esto. Of this solitary holy O tenemos a una persona santa solitaria, sino que una persona santa es atraída a otra persona santa. one holy person wants A una persona santa quiere conocer a otra persona santa. and it's not a rivalry, Y no but an es una rivalidad, sino admiración lo que tienen uno por el otro. Y una persona santa usualmente no halo in place. va por todos lados pensando que ya What's that person? ganó And I want su to hear aureola. Más bien dicen, esa persona que está diciendo, ¿cómo puedo hacer para que esa enseñanza me ayude a llegar al cielo?
es usualmente marcado por una gran humildad. Pero recuerden esto, en sus propias familias, en sus propios vecindarios, con sus propios conocidos, cómo nos vemos atraídos a alguien que es devoto y a alguien que es santo. Y esa persona también está supuesta a ser ustedes. Mediante sus palabras y su testimonio, otras personas se ven atraídas a Cristo. Él se convierte en alguien que es atractivo. Quieren saber quién es. Cuando la vida de uno ofrece esa hermosa fragancia, cuando una mujer entra a un lugar y tiene la hermosa fragancia de perfume, no es algo abrumador, sino una esencia muy agradable. Eleva nuestros espíritus y hace que la vida sea más placentera, más hermosa. Y eso es lo que hace la vida del cristiano. Puede que olamos como ovejas porque estamos trabajando todos los días, haciendo el trabajo de Jesús, pero la vida del cristiano es edificante y ofrece esa hermosa fragancia, ese aroma que eleva los corazones de los demás. Nos eleva por encima de este mundo, este valle de lágrimas, como le llamamos, de la rutina de la vida. Súbitamente llega el cristiano y mediante su testimonio nuestros corazones se elevan a Cristo. Esto ha de marcar la vida de cada uno de nosotros. San Felipe, pues, después de hacer esta labor durante 17 años o más como laico, y siente esa invitación de Cristo, ese llamado para ingresar al sacerdocio. Así que en 1551 es ordenado y tiene en mente que él está supuesto a ir a la India como misionero. Pero el Espíritu Santo le habla a través de sus amigos quienes lo disuaden. Normalmente no pensamos que se trata del Espíritu Santo, pero sus amigos le dicen, no vayas a la India a ser misionero. Hay mucho trabajo por hacer aquí en Roma. Así que él se queda y continúa su labor y su ministerio. Como dije al comienzo de la homilía, él fundó una comunidad para sacerdotes seculares llamada la Congregación del Oratorio. Y es establecida de manera que no es como el monasticismo regular. Es un poquito más flexible, pero proporciona esa oportunidad en común de oración y estudio y progreso en la vida espiritual para el clero secular. Vemos que algo similar ocurre en nuestra propia época. Nuevos movimientos siguen saliendo. Hay un grupo llamado los Compañeros de Cristo. No son un oratorio, pero es un modelo similar. Son clérigos, sacerdotes diocesanos, pero viven en este mundo y necesitan la fraternidad y la ayuda unos de otros. Así que seguimos realizando el ministerio que nos ha asignado el obispo, pero nos congregamos, quizás no todos los días, pero a lo largo de la semana se reúnen, incluso viven juntos. 3 o 4 sacerdotes diocesanos o se reúnen para comer y para rezar. O debería decirlo al revés, para rezar, para comer y para recreación. Así que eso los fortalece en su vocación y su capacidad de hacer ministerio con mayor fervor y perseverar en la vida y el llamado que han recibido. No quiero decir que todo está basado en ser práctico, pero sino en ser realista. Ninguno de nosotros puede lograr salir adelante en una cultura como la de hoy, en la que constantemente trata de socavar nuestra fe cristiana, nuestra relación con Cristo, para que al final nos volvamos, si no indiferentes, por lo menos pasivos en nuestra vida con Cristo, tibios en nuestra relación con el Señor. Y necesitamos siempre que eso sea avivado. Y esto ocurre gracias a esta fraternidad que tenemos unos con otros. Así que,
como laicos, ¿acaso no es eso lo que a menudo se nos recomienda que hagamos? Si son una pareja casada, que se reúnan con otras parejas casadas ocasionalmente. Y no solamente se reúnen para conversar, las esposas no se van aparte a un cuarto y dicen, oh, ya no aguanto, mi esposo lo quiero matar. Y los esposos hablan y dicen, oh, no, no soporto a mi esposa. No, al contrario, hablan juntos acerca de cómo vivir de manera más fiel y vibrante. Las parejas a menudo, ¿qué dicen de estas experiencias? A menudo dicen, yo pensaba que yo era el único que sufría de esto. O si no, dicen, yo era la única que pensaba que teníamos hijos así. Pero sin embargo, nos miramos unos a otros y nos damos cuenta que todos estamos en esa situación y que podemos ofrecernos fortaleza unos a otros. Y eso nos ayuda. Dicen, oh, miren, esto es lo que esta pareja está haciendo. Quizás esto nos ayude a nosotros en nuestra casa o viceversa. Y luego rezar juntos, en donde son animados a cobrar más vida en nuestras vocaciones. Es parecido con los sacerdotes. A couple of things, quotes from St. Philip Neri and comments about him. One of the things that was said about him is that he was entirely free from personal ambition. This is a rare gift, a very rare virtue in someone. Free from personal ambition. He wasn't trying to climb. He wasn't trying to have some kind of name or notoriety. He felt led to do this. He didn't wish to be a superior general over, oratories or houses all over the place. And so he built into the structure of the oratory that each one of them, each one of these houses was to be autonomous with self-governance, governing themselves. And the oratory is still set up that way today. They say that he possessed a playful humor combined with a shrewd wit, a playful humor. St. Philip Neri is the one who, on one occasion, decided to shave just half of his beard, because people thought he was so wonderful and so great. Then he comes walking out, can you imagine, half a beard, and they look at him and say, he's a lunatic, instead of just this great person. They kind of were wondering, is he, as Father Andrew Apostoli often does, boop, boop, where is he at? But he had, again, he's known for this, that he had a beautiful sense of humor. And he himself considered a cheerful temper to be more Christian than a melancholy one. And he carried this spirit into his whole life. And so one of his quotes is, "A joyful heart is more easily made perfect than a downcast one." A joyful heart is more easily made perfect than a downcast one. And so to try to foster this joyful heart. Another thing that he would say in prayer, we're told, is, "Let me get through today, and I shall not fear tomorrow." It's a beautiful, simple prayer that every one of us can pray. But his focus don't we hear so much about living in the present moment? And this was his way of saying that. Let me be focused on the grace of God now and serving him in this moment, and I'll get through this day, and then, I can live tomorrow. I don't have to worry about tomorrow. And then when he, in his time of study or prayer, when someone came to the door, rang the bell, he was known to be very much a contemplative in action. And he gave us this passage. He said, "We must leave Christ for Christ." This is similar to what St. Vincent de Paul would say, that when a poor person came to the door, that even if they took you away from your time in prayer, you were to see in this person at the door Christ, and so you were serving him. Mother Teresa adopted this.
that we would hear in her words, or I should say St. Teresa of Calcutta, that in Mass she would say to her sisters that we see Christ present on the altar and we receive him. And then spending time in adoration, we adore Christ, who is poor and humble under this form of bread and wine. And then we go out and we serve Christ in the distressing disguise of the poorest of the poor. Again, saints draw from the witness, the testimony, the teaching of other saints. And so this was what St. Philip Neri would say: we must leave Christ for Christ. When someone came to be ministered to, that he could freely go. I can tell you as a priest, you can get so caught up in something that you're working on at your desk, and you hear the doorbell, and the first thought you have is, maybe someone else will answer the door. And so you keep working and see if you can hear someone answer the door instead of promptly getting up and going. Or you may be in chapel and praying and someone says, Father, there's someone that would like to go to confession. You want to look at the Lord and go, but to have that in your heart, that we must leave Christ for Christ. And then finally, what is said about St. Philip Neri, they say that his genius was entirely unmonastic and unmedieval in his founding of the oratory. It was entirely unmonastic and unmedieval, frequent and popular preaching, unconventional prayer, and unsystematized, albeit fervent private devotion. And this is what St. Philip was known for, and how he attracted so many people to a relationship with Christ, really through his kindness and through his congeniality.